Hola, 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 ¿cómo andan, gente futbolera? Espero que anden muy bien todos. Estamos en un nuevo video. Yo estoy feliz, yo estoy contento porque estamos en la última parte del informe de analizando el año que tuvieron algunos de los equipos del fútbol argentino. Los últimos 6 equipos donde estaremos analizando a lo largo del año todo cómo fue su año deportivo y daremos una nota final. Arrancamos, para el que no me conoce, soy Facundo Leonel Mereles, futuro licenciado en periodismo. Me quiero dedicar al periodismo deportivo, estoy en una tesis de poder seguirme, pero mientras tanto estoy en este canal para hablar con ustedes, debatir, hablar del fútbol, informar, como siempre, como periodista, futuro periodista. Así que nada, están invitados a suscribirse al canal, darle like y suscribirse, compartir el video y comentar su opinión en los comentarios. También pueden seguirme en mis otras redes sociales como en Instagram como en TikTok, en ambas me encontrarán como Facundo Mereles. Sin más preámbulos, sin más introducción, empecemos la última parte del informe de analizando y hablando el año de los equipos del fútbol argentino. Empezamos esta última parte con el año de uno de los equipos que la pasó bastante mal realmente, que actualmente está intentando superar una crisis institucional, económica y deportiva. Creo que con esto último termino revelando el equipo del que vamos a hablar y claramente estamos hablando del año de Independiente de Avellaneda. El rojo, que sabemos en la situación en la que se encuentra actualmente metido, dentro de una crisis completa que azota a todo el club. Claramente por este presente Independiente no jugó competencias internacionales y tuvo que intentar meterse de lleno en las competencias nacionales y en la competencia local. La nueva dirigencia, comandada por ese momento por Fabián Doman, que fue elegido por los socios como nuevo presidente allá en las elecciones de final de 2022, comenzó el año 2023 con una apuesta fuerte y es firmar a Leandro Stilitano como DT de Independiente, el DT de 39 años que formó parte del cuerpo técnico de Ariel Holland, teniendo así su primera experiencia como entrenador principal. Lamentablemente para el rojo esta apuesta le salió muy mal, creyendo que Stilitano traería algo de ese Independiente de Holland. Finalmente no pudo ni acercarse a ese equipo campeón de Copa Sudamericana. Stilitano en el banco del rojo solo duró apenas 8 partidos, ganando solamente 1, empatando 5 y perdiendo los 2 restantes. Y ante la presión y los resultados, finalmente tuvieron que despedir a Stilitano de su cargo. A tan solo 8 fechas de haber arrancado la Liga Argentina. Y tras un pequeño interinato de Pedro Monzón de 3 fechas en la que empató un partido y perdió 2, y que en el medio de los malos resultados y la presión asfixiante de los socios, renunció Fabián Doman a la presidencia independiente, tomando el cargo su vicepresidente Néstor Grindetti. Siendo un caos Independiente, así es como llegó el segundo técnico en el año del rojo, Ricardo Zielinski, que llega justo en la semana previa al clásico de Avellaneda. Zielinski iba a debutar como DT Independiente versus Racing en el clásico de Avellaneda, un partido más chivo para debutar no había, y curiosamente salió ileso, empatando 1-1 con el gol de Cauteruccio, y luego Racing empató vía penal, que ese fue un tema polémico post partido en esa semana. Y finalmente Zielinski completó la Liga Argentina, dejando a Independiente en el puesto 24, con tan solo 28 puntos obtenidos, donde de 27 fechas solamente ganó 6 partidos, luego empató 10 y perdió 11 restantes, cayendo a los puestos bajos en la tabla anual y coqueteando muy peligrosamente con la posibilidad de volver a descender a la B Nacional en ese momento del año. Pero tampoco después de esto dudaría mucho Zielinski, porque en el banco es que en agosto, tras perder en la primera fecha de la Copa de la Liga 1-0 versus Colón, el ruso se cansó y dio un paso al costado, habiendo dirigido apenas 18 partidos donde solamente consiguió 6 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Y es en este momento donde llegó el héroe del año para Independiente, uno bastante inesperado, podríamos decir, que fue nada más y nada menos que Carlos Tevez. El Apache, de último paso en Rosario Central, agarraría el fierro caliente, dicho textualmente por él, que nadie quería agarrar, logrando primero salvar a Rojo de un posible descenso, escapando de la zona baja de la tabla anual, y de conseguir un equipo que compita por la Copa de la Liga, pero lamentablemente se quedó en la última fecha, en las puertas de clasificar los octavos de final, quedando quinto con 23 puntos, cediéndole su lugar, curiosamente, por diferencia de goles, a Rosario Central. Y ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? En el medio, en la Copa Argentina, se quedó afuera en octavo de final, curiosamente también versus Estudiantes. Ya sabrán por qué, empatando 1-1 y perdiendo por los penales 3-1 en una muy mala tanda de penales de los de Carlitos Tevez. Y así concluyó el año del rojo, que lo más primordial se cumplió,
que fue salvarse del descenso. En la tabla anual quedó en el puesto 19 con 51 puntos. No se clasificó a ninguna competencia internacional, obviamente, teniendo otro año más con solo competencias nacionales, con solamente competencias locales. Lo bueno será que con una pretemporada de por medio se buscará mejorar la campaña del equipo de Tevez, que renovó contrato con el rojo hasta 2026. Los números de Independiente en el año al final fueron así: jugó en total solamente 44 partidos, ganando solamente 13, empatando 17 y perdiendo los 14 restantes, quedando con un porcentaje de victorias del 29%. Y así, tras todo el recorrido corto que tuvimos del año 2023 de Independiente, honestamente me da pena el momento del rojo, uno de los 5 grandes del fútbol argentino, y su presente no es muy alegre que digamos. Lo bueno es que pudo zafar de descender y encontró un principio de camino o idea con el ciclo Tevez, que esperemos que supere lo conseguido. Por todo lo que vimos y desarrollamos, yo creo que a este año Independiente merece tristemente la nota de un 4. El siguiente año a analizar y evaluar es el del equipo que podríamos decir que compitió por todo, literalmente, hasta por el descenso, y ese fue Huracán. El Globo tuvo un largo y muy duro año en el que tuvo competencias internacionales y luego la muy dura pelea por mantener la categoría. Comenzamos desde el principio. Huracán se había clasificado a la liguilla o a la fase preliminar para clasificarse a la fase de grupo de la Copa Libertadores, en la que primero eliminó a Boston River de Uruguay para seguir en carrera, pero finalmente en la final, por entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, perdió 1-0 versus Sporting Cristal y tras esa derrota cayó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana compartió el grupo B junto a Guaraní, Emelec y Danubio, donde terminó último con 5 puntos obtenidos, donde solamente ganó un partido, empató 2 y perdió los 3 restantes, despidiéndose rápidamente de las competencias internacionales, fracasando rotundamente primero en clasificar en la fase de grupo de la Copa Libertadores y luego en superar la fase de grupo de la Copa Sudamericana, demostrando que iba a ser un año difícil para el Globo. Claramente Huracán estaba pasando por una mala racha, tanto en el ámbito internacional, como vimos recién, como en el nacional, ya que en la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Huracán fue uno de los equipos más flojos y que más sufrió la liga, en la que terminó en el puesto número 26, con los mismos puntos de Colón, con 25 puntos, ganando solamente 6 partidos de 27 fechas, siendo uno de los peores equipos del fútbol argentino a lo largo de la primera mitad del año. Para que te des cuenta de lo mal que le estaba pasando a Huracán a lo largo de esa primera mitad del año, ya en la mitad de año ya pasaron 2 técnicos por Huracán, 2. El primero fue Diego Dabove, que estaba en el cargo desde mayo del año pasado. Dejó de ser técnico de Huracán en la fecha 15 del campeonato tras perder 1-0 de Lanús, casualmente el mayo, el mismo mes donde había llegado el año 2022. Diego Dabove estuvo al mando de Huracán durante 50 partidos, en la que ganó 19 partidos, empató 18 y perdió 13. El año pasado el técnico había logrado buenos resultados al quedar cuarto puesto del campeonato, la razón por la que jugó competencia internacional, y caer en apenas 4 veces los últimos 27 duelos disputados en ese campeonato. Sin embargo, en este 2023 perdió 9 de los últimos 13 partidos, en donde tan solo pudo sacar 2 triunfos, la verdad, bastante penoso. Y nos reemplazó finalmente el DT de último paso, no tan bueno en Boca, Sebastián Battaglia, que ante la presión de remontar la situación, tanto en la Liga como en las últimas 3 fechas de la Copa Sudamericana, el ídolo de Boca solo duró apenas 9 partidos en el banco del Globo, sin conocer la victoria, con 4 empates y 5 derrotas, convirtiéndose en el técnico de Huracán que más partidos dirigió sin haber logrado ganar un partido. Battaglia en la Liga asumió en la fecha 16 y la dejó en el cargo 21, o sea, 2 DTs no terminaron la Liga en Huracán, para que te des cuenta. Y ante esta situación llegó el último DT en el año de Huracán, el héroe del Globo, y también el protagonista en todo el año, se sabrán por qué. Por diferentes cuestiones, Diego Martínez, el ex DT de Tigres, llega en un momento complicado del Globo, peleando entre los de abajo, tan solo consiguió 2 triunfos de los últimos 24 partidos y llega a los 11 encuentros en los que no consigue los 3 puntos. Lo bueno para Huracán es que a partir de este momento solamente se podía ir a mejor, y así fue. Primero en la Copa Argentina, donde había avanzado hasta los cuartos de final, derrotando en el camino en octavos a Racing 5-3, y finalmente en cuartos perdió versus Estudiantes 2-0, futuro campeón de esa edición. Y en la Copa de la Liga se salvó en las últimas fechas de desempate por no descender, donde se festejó como una final,
merecido por el Globo después de tanto sufrimiento. Lo mejor de todo es que en la Copa de la Liga terminó primero en la zona A con 26 puntos, arrebatándole la punta en la última fecha a River, y finalmente terminó el año deportivo de Huracán en el siguiente partido en los cuartos de la Copa de la Liga versus Platense, que como vimos en el video pasado fue el finalista y subcampeón de esa edición de la Copa de la Liga. Finalmente empataron 1-1 y perdieron 4-2 por penales. En la tabla anual, salvándose del descenso, quedó en el puesto 18 con 51 puntos, lejos de las competencias internacionales, por lo tanto el próximo año solamente jugará las competencias locales. Y terminando así el año de Huracán, consiguiendo el objetivo primordial de la segunda parte del año, mantener la categoría. Pero lamentablemente para el Globo, recuerdan que dije que Diego Martínez sería protagonista en todo el año. Primero, por una parte, por salvarlo del descenso, y la segunda por lo siguiente, ya que, bueno, tras haber conseguido su objetivo de mantener a Huracán en primera, llegó la oportunidad de su vida. Y es que Boca, como sabrán, buscaba DT, y de la renuncia de Jorge Almirón, tras perder la final de la Copa Libertadores. Y Juan Román Riquelme, hombre que se fijó en Diego Martínez desde su etapa en Tigre, estaba decidido a que el próximo DT de Boca debería ser él, armándose una novela en la que terminó el ahora ex DT tuviéndole que pagar al club un resarcimiento económico para poder irse a Boca. Y tras haberse quedado sin el DT, que lo clasificó a cuartos de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina y lo salvó de descender, el Globo acordó la llegada por un año de Facundo Saba, el ex DT de Patronato, campeón de la Copa Argentina, para que se encargue del año deportivo 2024 de Huracán. Finalmente Huracán cerró el año con los siguientes datos: jugó en total 56 partidos, fue el tercer equipo que más partidos jugó en el año, para que sepan, donde ganó 19 partidos, empató 13 y perdió 24, teniendo un porcentaje de victorias del 33%. Acabamos de desarrollar todo el duro año por el que tuvo que pasar Huracán, paseando por el muy flojo desempeño en la primera mitad del año, donde pasaron dos técnicos, Dabove y Montaglia. En la segunda mitad del año, con la etapa Martínez, que lo logró salvar el año de Huracán y que no se ha recordado como uno de los peores años del club. Pero terminó el año con la pésima noticia de que Boca le robó su técnico y firmando Facundo Saba como su reemplazante. Ahora veremos si Huracán logra cambiar de aire en este nuevo año y veremos de dónde terminará parado. Por todo esto, el año de Huracán es la nota de un 4. Siguiente equipo, siguiente año, evaluar y analizar. Este equipo apostó fuertemente por un buen año y por un momento pensábamos que lo iba a tener, aparentaba que lo iba a tener, pero lamentablemente no llegó a ser. Finalmente vamos a hablar de Newell's Old Boys. El club leproso, que empezó el año con el bombazo de traer a Gabriel Heinze, el gringo, como DT del equipo, apostó fuertemente por un técnico de jerarquía y de experiencia y relacionado con el club para afrontar el desafío de la triple competencia. Newell's tuvo competencia internacional, donde jugó la Copa Sudamericana, se ubicó en el grupo E junto a Santos, Blooming y Audax Italiano, y realmente dio la talla, quedando primero invicto con 16 puntos, ganando 5 partidos de 6, empatando en el restante, siendo el segundo mejor puntero de la fase de grupos, clasificando directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Lo sorpresivo en el año de Newell's es lo siguiente: tras haber hecho casi una perfecta fase de grupos, en octavos cae, se queda eliminado de la Copa Sudamericana, en la que se enfrentó a Corinthians, en la que en la ida perdió por primera vez en la Copa 2-1, y luego en la vuelta de local este mismo equipo que brilló en la fase de grupos no consiguió romper el 0-0 y quedando finalmente eliminado de la Copa Sudamericana, que antes de esta llave era fuerte candidato a pelearla. Y a partir de acá no hay mucho que rescatar ni que destacar del año de Newell's. En la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en la primera mitad del año, acabó en el puesto 14 con 35 puntos, ganando de 27 fechas solamente 8 partidos, empató 11 y después perdió los otros 8 restantes. En la Copa Argentina perdió en el primer partido, en su debut, en los 32 avos, 1-0 versus Claypole, uno de los batacazos de la Copa Argentina, quedando rápidamente eliminado Newell's de la Copa Argentina. Y finalmente en la Copa de la Liga quedó sexto de la zona B con 18 puntos, quedándose afuera de los cuartos de final. En la tabla anual terminó el año en el puesto 15 con 53 puntos, no clasificó a ninguna competencia internacional. Y finalmente los números de Newell's a lo largo de este año fueron así: jugó en total 50 partidos, ganó 18, empató 16 y perdió otros 16, quedando con un 36% de victorias.
Y para culminar, ante los malos resultados, finalmente renunció Gabriel Heinze a su cargo como DT de Newell's, despidiéndose del club donde se retiró como jugador y el club de sus amores, declarando que para él es un ciclo cumplido definitivamente, cerrando toda posibilidad de volver. Ante esto, la dirigencia trajo a Mauricio Larriera como reemplazante de Gringo para el presente año 2024. Y ante no mucho más para añadir, así terminó el decepcionante año de Newell's, quedándose de un día para el otro fuera de todo y conformándose solamente con las competencias nacionales o locales para el próximo año. Veremos cómo se llevará a cabo este nuevo ciclo, donde a día de hoy que estoy grabando esto, 6 de febrero, rompió el mercado y trajo ilusión al hincha con la vuelta al club del cual es hincha Ever Banega. Veremos cómo se desarrolla Banega en su vuelta a Newell's, y donde junto al equipo deja parado este año al leproso. Por todo este desarrollo creo que fue otro año que no pasa del 4. Por lo tanto, año de Newell's un 4. Y bueno, creo que hasta acá llegó la pandilla del 4, porque el siguiente año a analizar y evaluar es mucho mejor que los últimos 3. Un equipo que se quedó a las puertas de conseguir 2 títulos este año, uno internacional y el otro local, nacional. Un equipo que creo que actualmente está instalado como una de las mejores instituciones en el fútbol argentino. Y estamos hablando del Halcón de Varela de Defensa y Justicia. Sinceramente, y sin vender humo, creo que el Halcón tuvo un muy buen año. Empecemos con lo mejor que tuvo en el año, su participación en la Copa Sudamericana. Defensa ocupó el grupo F junto a América Mineiro, Millonarios y Peñarol, donde terminó puntero holgadamente de ese grupo con 15 puntos, clasificando directamente a los octavos de final, que en el cual se enfrentó a Emelec de Ecuador, donde lo superó en ambos partidos. En la ida de visitante le ganó 2-1 y en la vuelta cerró la llave ganando 1-0. En los cuartos de final es donde tuvo su gran victoria, eliminando al puntero del Brasileirao en ese momento, al mejor equipo de Brasil en ese momento, Botafogo, empatando 1-1 en la ida, y en la vuelta de local haciendo la épica y derrotando y eliminando 2-1 a un fuerte candidato de la Copa, llegando a las semifinales, siendo el equipo argentino que más lejos llegó en esta edición de la Copa Sudamericana. Y lamentablemente es hasta acá donde llegó Defensa y Justicia, ya que sería ahí donde rompería la ilusión del hincha de Varela, ya que se enfrentó a Liga de Quito, como sabrán, el campeón de esta edición. El error de Defensa fue sin lugar a duda la ida, donde se descuidó en la altura y perdió 3-0, teniendo un muy duro global y resultado que remontar en la vuelta. Y finalmente sabemos cómo terminó la historia. La Liga de Quito defendió muy bien su ventaja y Defensa de local empató 0-0 y se despidió con la frente en alto de la Copa Sudamericana, quedándose a las puertas de una nueva final internacional para el Halcón. En la primera mitad del año, además de quedar primero en su grupo en Sudamericana y pasar a octavos, hizo una decente liga profesional de fútbol argentino, quedando sexto con 44 puntos obtenidos. Y en la segunda mitad del año, ante la performance en la Sudamericana que estaba llevando a cabo, dejó en un segundo plano la Copa de la Liga, claramente, en la que la terminó en el puesto 12 con solo 14 puntos obtenidos, quedando sumamente fuera de los playoffs, pero sabiendo que estaba peleando la Copa Sudamericana. Ante todo esto, aún hay más, y además de ser uno de los mejores equipos de la última Copa Sudamericana, también fue el subcampeón de la Copa Argentina, y es que tras quedar eliminado en Sudamericana, rápidamente movieron todos sus cañones a la otra competencia donde estaban con vidas, y esa fue la Copa Argentina. Para ese entonces Defensa estaba clasificado en cuartos de final, donde anteriormente había eliminado en 32 avos a Ituzaingó 3-0, en 16 avos a Cerro Porteño 1-0, en octavos Estudiantes llegó cuarto tras empatar 0-0 y ganar 6-5 en los penales, y en los cuartos de final se cruzó a Chaco Fuer, el cruzaqueño que actualmente se encontraba en la B Nacional. Finalmente empataron 1-1 y por penales pasó el Halcón ganando 7-6. En semi, como habíamos dicho en la primera parte de este informe, en el primer video del canal, eliminó a San Lorenzo tras ganarle 1-0 y así había llegado a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia, donde se enfrentó a otro equipo que también iba a ser su primera vez en una final en la Copa Argentina, que fue Estudiantes de La Plata. Y como ya sabemos cómo terminó la historia, finalmente el Pincha se hizo con el título al derrotar al Halcón 1-0, quedándose con las ganas de levantar su tercer título en la historia y su primer título nacional. Finalmente en la tabla anual terminó clasificándose a la Copa Sudamericana por la revancha, quedando en el puesto 9 con 58 puntos obtenidos, y cerrando así el año de Defensa. Su número fueron los siguientes: jugó en total 59 partidos, siendo el segundo equipo junto al Pincha con más partidos en el año,
ganó 26 partidos, empató 17 y perdió solamente 16, cerrando el año con un 44% de victorias. Y creo que ya es explicado y argumentado perfectamente porque creo que el año de Defensa y Justicia es positivo, de la mano del DT Julio Baccari, un entrenador muy infravalorado para mi visión, que conformó un muy buen equipo y llevó al Halcón a la semi de la Copa Sudamericana y a una final de Copa Argentina. Lamentablemente los resultados y la suerte no le sonrieron a los de Varela, pero sinceramente creo que estuvieron a la altura de la talla de los desafíos. Por todo esto, creo que el año de Defensa se merece un 7. Y bueno, creo que era muy obvio cuál va a ser el siguiente equipo a analizar y evaluar. Si el anterior fue el subcampeón de la Copa Argentina, por lo tanto ahora toca hablar del campeón de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata. Hagamos una excepción esta vez y arranquemos por esto último. Estudiantes salvó el año levantando un trofeo, que fue la Copa Argentina, al derrotar 1-0, como dijimos recién, en la final a Defensa y Justicia, con el gol de Guido Carrillo, y sale campeón por primera vez en su historia de la Copa Argentina, acabando con una sequía de 13 años sin poder levantar un título. Festejó y mucho esta Copa Argentina en La Plata, mi ciudad natal, justamente por esto último, por este dato, de la mano de Eduardo Domínguez, claro responsable del buen final del año que tuvo el Pincha, y del buen presente actual, desde su llegada en marzo, luego del corto y fugaz ciclo de Abel Balbo como técnico de Estudiantes, que duró exactamente 7 partidos, donde ganó 2, empató otros 2 y perdió 3 restantes. Claramente no encontró los caminos para llegarle al plantel y se fue despedido. Y tras esto llegó Domínguez, que lo convirtió en un gran equipo con figuras como Godoy, Corcho Rodríguez, Benjamín Rolheise, claves en el año del Pincha, Guido Carrillo y los últimos dos que justamente ese año se despidieron de Estudiantes y del fútbol, que colgaron los botines y los guantes, Mauro Boselli y Mariano Andújar. Y todo el esfuerzo dieron sus frutos al final del año, levantando la Copa Argentina, derrotando en su camino en 32 avos a Independiente de Chivicoy 3-0, en 16 avos a All Boys 1-0, en octavos a Independiente tras empatar 1-1 y ganar por los penales 3-1, como habíamos dicho antes. En cuartos eliminó a Huracán 2-0, como habíamos dicho antes también, y en semifinales eliminó a Boca 3-2 y como contamos también antes, en la final le ganó 1-0 a Defensa y Justicia. Cerrando con broche de oro el año, clasificándose para el próximo año a la Copa Libertadores, después de un buen tiempo sin jugarla, y también a la Supercopa Argentina en la que chocará contra River en marzo de 2024. Y también una buena noticia, y es que Eduardo Domínguez renovó con el Pincha su contrato hasta 2025. Pero esto no es solo lo que tiene el año de Estudiantes, no es lo único bueno, ya que también Estudiantes, pasemos ahora por su campaña internacional en la Copa Sudamericana, que fue bastante buena, en la que ocupó el grupo C junto a Bragantino, Tacuari y Oriente Petrolero, donde en todo el momento el Pincha se disputó el dominio del grupo junto al equipo brasileño. Y por la diferencia de gol, finalmente Estudiantes terminó en ese grupo segundo con 14 puntos, y primero quedó Bragantino, teniendo que enfrentarse en 16avos o en los playoffs de octavo de final a Barcelona de Ecuador, en la que en la ida de visitante perdió 2-1, pero en la vuelta de local remontó fácilmente y derrotó y eliminó al equipo ecuatoriano 4-0. En octavo de final se enfrentó a Goiás, equipo brasileño, pasando sin ningún rasguño esa llave, ganando en la ida 3-0 y en la vuelta 2-0. Y acá lamentablemente en cuarto de final es donde acabó esta aventura copera del Pincha en la Sudamericana. En cuarto de final se cruzó contra Corinthians, equipo que anteriormente había eliminado a Newell's, como antes habíamos contado. Y finalmente, aunque de diferente manera, el Pincha no fue la excepción. En la ida perdió 1-0 de visitante y en la vuelta de local con su gente había empatado en el minuto 1 el global, ganándole 1-0 a Corinthians, y todo estaba dicho para que sea otra noche copera de Estudiantes de local, ¿no? En un partido en donde futbolísticamente Estudiantes bailó a Corinthians, lamentó y mucho la falta de puntería, donde llegó a pegarle 4 veces al palo en ese partido. Y finalmente, tras haberse sostenido el empate 1-0 en el global, la llave se definió en los penales, donde Corinthians ganó 3-2 de la mano de su figura, el arquero Casio, que evitó una goleada histórica del Pincha en los 90 y que fue fundamental junto a la mala puntería del Pincha en los penales para que el equipo brasileño pase las semifinales de la Copa Sudamericana. En
En la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en la mitad del año realizó una decente liga, acabando quinto con 45 puntos obtenidos. Y en la Copa de la Liga, acá donde como la mayoría de los equipos de fútbol argentino tuvo su bajón de nivel, uno entiende que fue por el golpe de desilusión que significó la eliminación por penales en la Copa Sudamericana, y es que en la Copa de la Liga acabó noveno con 17 puntos obtenidos no más. Y en la tabla anual terminó séptimo con 62 puntos, pero porque por salir campeón de la Copa Argentina, como dijimos antes, clasificó a la Copa Libertadores de este año. El año de Estudiantes, basados en los números, jugó en total 59 partidos. Como dijimos antes, fue el segundo equipo junto a Defensa y Justicia que jugaron más partidos en el año, donde ganó 29 partidos, empató 17 y perdió 13 partidos, cerrando el año con un 49% de victorias, siendo el segundo equipo con más porcentaje de victorias en el año. Y finalmente este fue el año de Estudiantes, que iba viento en popa en la Copa Sudamericana, pero que tras una de las noches injustas que tiene el fútbol, en la que se rompió la ilusión del pueblo pincharrata, pero que luego encontraron la luz de esperanza en la Copa Argentina, ganándola como lo vimos recién y cerrando el año con un título después de 13 largos años. Veremos este año cómo llevará a cabo Domínguez y Estudiantes el desafío de la triple competencia, regresando a la Copa Libertadores y compitiendo en los torneos locales y defendiendo su corona en la Copa Argentina. Además del partido por la Supercopa Argentina vs River, que debe afrontar ahora en marzo. La cuestión estará en cómo lo logra o cómo lo enfrentará, sabiendo todas las bajas que tuvo Estudiantes en este último mercado de pases. Como dijimos antes, se retiraron Andújar y Boselli, se fueron Corcho Rodríguez y Godoy, y además fue vendido Benjamín Rolgeise al Benfica, motor ofensivo vital en este último año para el pincha. Se quedó Guido Carrillo y el Principito Sosa, y lo bueno es que rompieron el mercado con el regreso estelar de otro campeón de su último plantel de Copa Libertadores en 2009, el ex River Enzo Pérez. Veremos en qué lugar quedará parado este año Estudiantes de La Plata. Por todo esto ya contado, creo que el año de Estudiantes se merece la nota de un 7. Y bueno, y así finalmente llegamos al último equipo, el último año de esta última parte de este completo informe. Otro de los años que generó debate y discordia en el ambiente futbolero. Creo que es bastante obvio el último que queda. El equipo que si un resultado hubiese sido diferente, estaríamos hablando del equipo que mejor año tuvo en el 2023 en el fútbol argentino. Y ese es el subcampeón de la Copa Libertadores, Boca Juniors. Sabemos lo especial y lo difícil que tiene este año para Boca, tan así que por un resultado hubiese cambiado todo, tanto en el análisis como en los criterios a evaluar el año y el desarrollo del año de Boca. Como ya sabemos, Boca fue el equipo argentino que más lejos llegó en esta última Copa Libertadores, en la que la llegó a la final, fue el subcampeón, en la que se enfrentó a Fluminense, pero no nos apuremos, aún no hablemos de eso, antes desarrollemos el principio del año del Ceneice. Boca, como sabemos, por haber ganado la liga a finales de 2022, se clasificó a dos finales. Primero, el invento de la AFA de la Supercopa Internacional, pero que es nacional, pero que la jugás en Arabia y todo ese invento. Cuestión que, como vimos en los videos anteriores, en la primera parte, la perdió versus Racing 2-1. Y así comenzaba el año de Boca. Luego en marzo jugó la Supercopa Argentina, en la que le ganó a Patronato, el último campeón de la Copa Argentina, 3-0 con hat-trick de Darío Benedetto, en la que quizás fue su mejor partido en todo este último año, y siendo este partido uno de los últimos de la era de Hugo Ibarra en Boca. El DT de momento, que tras los malos resultados y el mal desempeño de Ceneice, finalmente el Consejo de Fútbol, comandado por aún en ese momento el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, tomó una decisión de que el ex defensor de Boca dé un paso al costado. Ibarra había asumido el cargo en junio de 2022 tras la salida de Sebastián Battaglia, primero como entrenador interino y luego instalándose definitivamente en el cargo, la misma fórmula que su antecesor, y en su ciclo de menos de 9 meses al frente de Boca, Ibarra dirigió 36 partidos con 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas, consiguiendo 2 títulos, la Liga Profesional de 2022 y la Supercopa Argentina. Ibarra no llegó para debutar en la Copa Libertadores 2023. En la fase de grupo estuvo en el grupo F junto a Colo Colo, Monagas y Deportivo Pereira. En el medio selecciona a Mariano Enrón como entrenador interino por primera vez en el año, ya sabrán por qué.
que se encargue del primer partido, pero el Consejo de Fútbol no iba a ir con la misma fórmula de quedarse permanentemente con un DT interino, así que finalmente, tras 3 procesos de entrenadores ligados y con historia en el club, hacen la primera búsqueda de un técnico con experiencia para ponerse al mando de Boca. Y tras muchas vueltas, finalmente firmaron a lo que fue la apuesta del año de Boca. Firmaron como entrenador de Boca a Jorge Almirón, cosa que fue sorpresiva en su momento porque venía de tener una etapa negativa en el Elche de España, pero finalmente Almirón sería el nuevo y cuarto DT de la etapa del Consejo del Fútbol. Y finalmente en ese grupo Boca terminaría primero con 13 puntos, en el que ganó 4 partidos, empató 1 y perdió 1, siguiendo casi con lo mismo que caracterizaba a Boca en todos estos años, la manera de jugar y en cómo se ganaba, ya que seguía pareciendo que no llegaba a ser un Boca sólido y dominador en la cancha. Y justamente de esto se hablaría en todo lo que restaba del año, a partir de acá, en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, porque este Boca de Almirón no ganaría ni perdería ninguno de los 6 partidos, habiéndolos empatados todos al de camino a la final. En los octavos de final, su rival sorteado fue Nacional de Uruguay. En la ida terminó 0-0, en un partido en el que Boca fue mucho más, pero no llegó al gol. Y en la vuelta empataron 2-2 en un partido en el que el equipo uruguayo le llegó mucho y fácil al Xeneize. Y acá aparece el héroe y el mejor jugador del año para Boca, según mi visión, el ex arquero de la selección argentina, Sergio Chiquito Romero, siendo vital en los penales para que Boca pase a cuartos, ganando 4-2 en la tanda de penales. En cuartos de final le tocó encontrarse con un viejo conocido, como vimos en la primera parte de este informe, en el primer video del canal, a Racing de Avellaneda, que como contamos antes, tuvieron uno de los duelos anteriores. En la ida, en la Bombonera, terminó 0-0, en un partido en el que ninguno de los dos arriesgó demasiado, y en la vuelta fue un poco más de lo mismo, acabando en el mismo resultado y llegando a la zona en la que Boca celebraba llegar y se daba casi como vencedor: los penales, siendo finalmente así, ganándole y eliminando a la Academia por penales 4-1, llegando a las semifinales, donde le tocó enfrentarse al Cuco de la Copa Libertadores, Palmeiras, en la que en la ida en la Bombonera el tal Cuco no existió, y lo único que se vio en ese partido fue la falta de eficacia de Boca para ganar ese partido, donde fue muy superior. Y en la vuelta, en Brasil, fue el Xeneize el que pegó la primera piña, con el gol de la Estrella, el gran refuerzo que trajeron para ir en búsqueda de la séptima, el goleador uruguayo Edison Cavani. Volviendo al partido, finalmente lo empató Palmeiras tras estar obligado a buscar el gol, y finalmente terminaron en los penales, empatando 1-1 y volviendo a caer en los penales, donde otra vez la fortuna o la superioridad en los penales fue de Boca, en la que ganó 4-2. Y este fue el camino de Boca para llegar a una nueva final de Copa Libertadores. Como vimos, los 6 partidos Boca los empató y terminó llegando a la final a base de penales, definiéndolas así en las 3 llaves, y en la que tenemos 3 conclusiones que sacar de esto. La primera es que este Boca no ganaba los partidos, pero la segunda era que tampoco los perdía, tampoco les ganaban. Y lo tercero es que, como marca casi toda su historia, Boca en los penales es superior, tal como vimos la clara injerencia que tuvo Chiquito Romero en este Boca para que el Xeneize esté en una nueva final de Copa Libertadores, atajando 6 penales de 11 en toda la fase eliminatoria de Boca. Claramente uno de los planes de Boca a lo largo de toda la Copa era ganarlo en los penales. No sabemos si era el primero, el segundo o el tercero, pero que Boca apuntaba a los penales en cierto punto es un hecho. Y finalmente llegó la final de su Fluminense. La esperanza de conseguir la séptima estaba más viva que nunca, en una final bañada de una prueba muy lamentable con los hechos que tuvimos en Río de Janeiro, que sufrieron los hinchas de Boca, que estoy lamentablemente haya pasado. Finalmente Boca perdió 2-1 versus Fluminense, perdiendo su 12ª final, y Fluminense por primera vez en su historia ser campeón de América. En una final donde casi todos sus referentes fallaron en esa final. El único que se salvó fue Advíncula, que hizo el golazo de descuento y que terminó siendo el goleador de Boca a lo largo de la Copa, algo que dice bastante. Pero finalmente, tras completarse la desilusión, así terminaría la Copa Libertadores del Xeneize, que fue el equipo argentino que más lejos llegó y terminó siendo el subcampeón de la misma. Ante esto llegó la renuncia de Almirón como DT Boca tras perder la final y siendo un técnico muy cuestionado. Finalmente no lo pensó y luego de perder la final dejó el cargo
tras dirigir 42 partidos a Boca, donde ganó 17, empató 12 y perdió 13 partidos, dejando a Boca en el peor momento posible y asumiendo otra vez Mariano Herrón como DT interino, en busca de clasificar a Boca a la próxima Copa Libertadores. Luego queda por desarrollar el tema de la liga, en la que en la primera mitad del año acabó séptimo con 44 puntos en total, siendo muy negativo para el Ceneice tras haber quedado casi a 20 puntos de su clásico rival, además de que perdió el clásico en esa primera mitad del año 1-0 en el Monumental con gol de Borja de penal. La Copa de la Liga en la segunda mitad del año quedó completamente en un segundo plano, justamente por la campaña en la Copa Libertadores, en la que terminó séptimo con la zona B con 18 puntos, quedándose afuera de los cuartos de final. Y en el medio volviendo a perder el superclásico Fuenterrabía en la Bombonera 2-0 en un muy mal partido con la alineación suplente de Almirón. Y por último queda lo que fue el final del año, su último recurso para poder clasificar a la próxima Copa Libertadores, la Copa Argentina, siendo un recurso para muchos equipos grandes de ganarla solo por el boleto que da a la Copa Libertadores. Pero lamentablemente este plan B para el Ceneice esta vez no funcionaría, quedando, como habíamos dicho antes, en las semifinales versus Estudiantes de La Plata, perdiendo 3-2 en un muy mal partido, quedándose oficialmente fuera de la Copa Libertadores 2024. Finalmente en la tabla anual quedó sexto con 62 puntos, a tan solo 2 puntos de la clasificación a la Libertadores, dejando en evidencia lo mal que hizo Boca en subestimar los partidos de la competencia local, en el que en ese momento se sintieron la pérdida de puntos en algunos de los partidos que tuvo Boca a lo largo del año en el fútbol local, que perdió inexplicablemente y finalmente clasificándose de manera penosa y casi degradante a la Copa Sudamericana 2024. En el medio hay que contar que también el mundo Boca estuvo involucrado en unas elecciones presidenciales bastante calientes en la que cruzaban a Riquelme, que esta vez se postuló como presidente, y por otro lado la vuelta del macrismo a Boca, con la fórmula Andrés Ibarra como presidente y Mauricio Macri como vicepresidente. Finalmente, con unas elecciones récord para Boca y el fútbol argentino, Riquelme se reimpuso con un casi 65% y se volvió presidente de Boca y sumará un nuevo reinado de 4 años más en el club de sus amores. Por último, como contamos antes, en el año del huracán, Riquelme, ya siendo presidente, fue en la búsqueda de su primer técnico en su nuevo mandato, y esa fue la apuesta que hace un tiempo quería hacer, y era de Diego Martínez. El entrenador que tuvo un paso como DT en las inferiores del Ceneice, por fin apareció su oportunidad y no nos dudó, dejando atrás a Huracán, previamente salvándolo del descenso. Y finalmente los números del año de Boca fueron los siguientes: en total jugó 61 partidos, siendo el equipo con más partidos jugados en el año, donde ganó 25, empató 17 y perdió 19, acabando el año con un porcentaje de victorias del 40%. Y este fue el año de Boca, un año sumamente raro, en la que este año estuvo absolutamente ligado a lo que pasaba en la Copa Libertadores, dependiendo de su resultado para juzgar y analizar y evaluar su año. Un resultado era diferente de análisis y la evaluación sería completamente distinta, pero finalmente Boca pasó de casi ganar la séptima a no estar en la próxima Copa Libertadores, algo sumamente penoso, donde Boca le apostó a lo largo del año a un solo número, en la que vimos el desarrollo del mismo, le terminaba pegando, le terminaba consiguiendo esa apuesta, pero finalmente cuando tu única apuesta en el año te defrauda, la consecuencia se siente. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Boca, quedando completamente ciego y obsesionado de la búsqueda de la séptima, que descuidó todo, tanto su forma de jugar para apostar a ganar como sea o a los penales, como vimos también en descuidar las competencias nacionales y sus valiosos puntos. Es algo que Boca lamentó mucho y creo que no lo volverá a hacer jamás. Veremos este año y este nuevo Boca con Martínez a la cabeza cómo se le darán las cosas tanto internacionalmente en la Copa Sudamericana como en el ámbito local, como también veremos si se sentirá o no la ida de Valentín Barco al fútbol inglés, uno de los mejores jugadores de Boca de este último año, el juvenil de Ceneice que se fue a Brighton de Inglaterra a través de su cláusula de rescisión, y también si se afirma o no el uruguayo Edinson Cavani tras unos primeros 6 meses que dejó y sigue dejando mucho que desear, donde sus expectativas eran muy altas. Es por todo esto que me atrevo a definir que la nota final del año de Boca, desarrollando anteriormente todo, finalmente debe ser de un 5. Y llegando así finalmente al final de la última parte y finalmente terminando este informe anual del año 2023 en el fútbol argentino,
donde a partir de ahora nos adentraremos en todo lo que deja el mundo del fútbol en el año 2024. Se vienen muchos videos más de informando, debatiendo, opinando, analizando, lo que sea del fútbol, donde claramente los protagonistas principales son ustedes, para saber qué es lo que opinan de cada diferente tema. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. No te olvides de darle like si te gustó el video, deja tu opinión en los comentarios para saber tu visión o tu opinión, si estás de acuerdo conmigo o no en diferentes puntos, diferentes temas. Suscríbete para más videos así de debate, información, análisis u opinión. Podés seguirme en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok, en la que me encontrás como Facundo Mereles, para más información más corta y más resumida y al instante. Y yo me despido hasta el próximo video. Adiós.